Universidad Pedagógica Nacional. Trabajo final del módulo. Problema del ingreso a la educación superior. Profesor Flavio Gerardo Vargas Monroy. Alumna Janet Aguilar Romero. Dimensión sociohistórica y cultural de la educación. La educación ha cambiado mucho con el paso del tiempo, pero al mismo tiempo conserva cosas del pasado. La enseñanza era mucho más rígida. Los alumnos solo escuchaban y memorizaban. Hoy existe más participación del alumno y se buscan nuevas formas de aprender, sobre todo con el uso de las tecnologías. La educación no está aislada, sino que depende mucho del contexto social, político y económico. Por ejemplo, cuando hay crisis económica o cambios de gobierno, eso también impacta en las escuelas, en los programas y hasta en la forma en que se accede al conocimiento. Antes todo giraba alrededor del salón de clases y los libros, pero ahora la globalización y el Internet han abierto la puerta a un montón de experiencias educativas diferentes. Es importante mirar hacia atrás para entender de dónde venimos, reconocer lo que sigue siendo útil de las prácticas educativas pasadas, pero también analizar los retos que hoy tenemos. Así, así podemos darnos cuenta de cómo la educación refleja la sociedad y cómo nosotros, como estudiantes, también somos parte de esa transformación. Aquí se puede observar una tabla comparativa de la educación a través del tiempo, mostrando algunos rasgos principales y cómo era la educación. Diversidad cultural. Uno de los grandes retos de la educación actual es cómo enfrenta la diversidad cultural en un mundo tan globalizado. A veces no se valoran las diferencias. En las escuelas se juntan personas con distintas costumbres, formas de pensar, lenguas y maneras de ver la vida, y a veces no se reconoce lo valioso de esas diferencias. Eso puede generar exclusión o rezago, porque no todos tienen las mismas oportunidades ni se sienten representados en lo que aprenden. Muchas veces llegan niños y niñas de diferentes comunidades y culturas, y en lugar de valorarlos, algunos maestros los obligan a adaptarse al sistema, a hablar solo el español o dejar de lado sus costumbres. Esto es un ejemplo de aculturación, que es cuando una persona tiene que dejar su cultura para ajustarse a otra, perdiendo parte de lo que es y sabe. Lo ideal sería buscar la interculturación, que significa un intercambio entre culturas, donde todos aprenden unos de otros. Por ejemplo, si un grupo de niños conoce otra lengua o tradiciones diferentes, en vez de ignorarlas, se pueden integrar al aula para que todos se enriquezcan y aprendan algo nuevo. Es un proceso donde no solo se respetan las diferencias, sino que se construyen aprendizajes compartidos. Ahora hablemos de interculturalidad, que es cuando la educación realmente se adapta a la diversidad cultural. Aquí la escuela se acerca a la vida de los estudiantes y toma en cuenta su lengua, sus tradiciones, sus costumbres y su manera de ver el mundo. Nadie tiene que cambiar para encajar. Todos pueden ser quien son y al mismo tiempo aprender juntos. Como dice Schmelkes, la educación intercultural busca que el aprendizaje sea significativo y conectando con la vida real de cada estudiante, y no algo impuesto o distante de su contexto. Si queremos una educación justa e inclusiva, debemos pasar de la culturación a la interculturación y finalmente lograr la interculturalidad. Eso nos permitirá respetar, valorar y aprovechar la diversidad, haciendo que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades sin dejar de ser quien son. Este tipo de educación no se limita a los pueblos indígenas, puede aplicarse
en cualquier lugar donde exista diversidad cultural. La clave está en reconocer que la diversidad cultural no es un problema, sino una riqueza. Acceso difícil a la universidad. Hoy día, en pleno siglo XXI, la educación ha cambiado mucho gracias a la globalización y al uso de las TICs. Hoy tenemos acceso a Internet, plataformas virtuales y nuevas formas de aprender, lo que abre un montón de oportunidades para desarrollar competencias diferentes. Pero, aunque parezca que ahora todo es más fácil, la realidad sigue siendo complicada para muchos jóvenes en México. Muchos se enfrentan a un acceso muy difícil a la universidad. No es porque no tengan ganas de estudiar, sino porque las condiciones no se los permiten. Una de las causas principales es la economía. Hay jóvenes que desde muy temprano tienen que trabajar para ayudar a su familia y eso les impide seguir estudiando como quisieran. Además, aunque sí existan más universidades que antes, todavía hay miles de jóvenes que no logran entrar. Muchos intentan cada año hacer los exámenes de admisión y aunque tengan buenas calificaciones, los lugares son pocos y la demanda es mucha. Esto genera frustración, desmotivación y hace que muchos terminen aceptando trabajos mal pagados o sin oportunidades de crecimiento. A pesar de la tecnología, la educación virtual y las nuevas competencias que se ofrecen, siguen existiendo grandes barreras sociales y económicas que limitan el acceso a la educación superior. Esto no solo afecta a los jóvenes, sino también al país, porque se pierde talento y futuro. Es por esto que nuestra sociedad demanda una educación de calidad, con cobertura total en todo el país, para que las escuelas rurales tengan las mismas oportunidades que las de la ciudad, que las escuelas cuenten con la tecnología y el equipo necesario para implementar nuevos procesos de aprendizaje acorde a los nuevos retos que en la actualidad demanda nuestra sociedad. Por parte del Estado se necesita una infraestructura que pueda tener espacios suficientes para un mejor aprovechamiento del conocimiento, así como equipar las escuelas con nuevas tecnologías, ya que es imposible innovar en los procesos de aprendizaje cuando no se cuentan con la infraestructura y el equipo necesario. Además, se necesitan maestros capacitados de manera constante en el uso de las tecnologías y que implementen estrategias ante la diversidad cultural para que la transmisión de conocimientos se realice de manera adecuada. Estas acciones ayudarán a que cada vez más jóvenes tengan la oportunidad de ingresar a una universidad, sin necesidad de trasladarse a otro estado o país. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien. Antes que nada, pues muchas gracias por aceptar platicar conmigo. Mi nombre es Janet. Esta entrevista es parte de una tarea de la escuela y la idea pues es conocer tu experiencia al intentar entrar a la universidad. Todo lo que digas se va a usar con respeto y si hay algo que no quieras responder, pues no hay ningún problema. ¿Cuál es tu nombre? Me llamo Meredith Hernández. ¿Dónde vives? Vivo en la colonia Morelos, municipio de Misquiahuala. ¿Qué edad tienes? Tengo 18 años. ¿A qué te dedicas ahorita? Bueno, ahorita trabajo en una tienda de abarrotes 3 días y los demás días pues ayudo en casa. Oh, qué bien. ¿Puedes decirme, por favor, qué pasó cuando terminaste la prepa? ¿Intentaste entrar a alguna universidad? Sí, de hecho, bueno, estudié mucho y apliqué para 2 universidades, una que estaba un poco más cerca y otra que sí estaba fuera de casa. ¿Qué fue lo que te detuvo para seguir estudiando? ¿Fueron cosas de dinero o falta de apoyo o qué fue? Bueno, una de las principales cosas fue el dinero, porque al no haber universidades
cercanas, por aquí cerca, pues me enfrenté a que la posibilidad de rentar fuera de casa y pues no es muy barato que digamos, entonces el vivir lejos, el tener que rentar, pues fueron cosas que también frenaron, además de que pues lamentablemente no quedé en las universidades que esperaba. Oh, ya, sí, ya veo. ¿Crees que vivir en una comunidad como la nuestra pues hace muy difícil entrar a la universidad? ¿Y por qué? Sí, porque en primera la preparación de las escuelas a lo mejor no es muy buena, la calidad a lo mejor de repente a comparación de otras no nos hace la posibilidad de al menos ser estudiantes elegidos, pero también porque no hay universidades cercas o no hay lugares cercas, tenemos que vemos en la necesidad de tener que viajar, tener que irnos de nuestro lugar de origen. Pues sí, ¿verdad? En tu opinión, ¿la escuela en la que estuviste tomaba en cuenta la forma en que viven o piensan los jóvenes de aquí o sentías que era igual para todos? ¿Me puedes repetir la pregunta? Ajá, ¿qué opinas sobre la escuela en la que estuviste? ¿Crees que tomaba en cuenta la forma en que viven o piensan los jóvenes de aquí o sentías que era igual para todos? Pues yo creo que era muy así, muy igualitario en el sentido de que a lo mejor no pensaban en las distintas formas de vivir, en las distintas personas que estaban en la escuela, sin pensar en su situación, a lo mejor en las situaciones familiares, pues sí era un poco más complicado. Sí, sí pudiera ser. ¿Has sentido que por ser de un lugar rural o por tu forma de hablar o vestir te han tratado diferente o con menos oportunidades para estudiar? Yo creo que en cuanto a los maestros, no ha sido mucho la diferencia. He tenido maestros muy respetuosos, pero en cuanto a la forma en cómo los demás me ven y cómo piensan los demás, sí me he visto como en situaciones que de repente, a lo mejor por mi forma de vida, de donde vengo, sí he sufrido un poco de eso. Ah, ok. Eh, ¿cómo, crees, ¿Cómo crees que debería ser una escuela o una universidad que de verdad incluya a todos sin importar de dónde viene? Pues yo creo que piensen un poco más los maestros las situaciones económicas de los alumnos, porque a veces, bueno, he escuchado que algunas humillan a sus alumnos o los tratan mal o de repente al no conocer, por ejemplo, algunos que viajan desde distancias muy largas, se levantan temprano y tienen que hasta desvelarse, trasnocharse, pues no piensan en eso. Entonces, pensando un poco más en la salud, principalmente, tanto física como mental de sus alumnos, yo creo que mejoraría mucho. Ok. ¿Tú crees que si hubieras podido seguir estudiando, tu vida hoy sería diferente? Pues yo creo que sí, porque son situaciones o privilegios, por así decirlo, que no muchos tienen. El de tener una universidad puede ayudar a tener más empleo. Por ejemplo, por el momento yo solo puedo trabajar en una tienda de abarrotes, pero podría trabajar en otra cosa si logro tener mi título. Eso estaría mejor. A veces se dice que no entrar a la universidad es culpa del joven. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que todos tienen... ¿Tú, tú, qué, ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que es culpa del joven? No creo que sea culpa de nosotros. En primer lugar, pues por las pocas universidades que existen, la demanda es muchísimo. Muchos aspiran a eso, pero no muy pocos logran entrar por la poca capacidad que tienen las instituciones de alumnos. Y también no creo que sea culpa nuestra porque yo viví en carne propia cómo es estudiar para un examen de admisión, el estrés de los alumnos por entrar realmente a la universidad que quieren. Pues sí. ¿Crees tú que todos tienen las mismas oportunidades? No creo, porque muchos ni siquiera a lo mejor tienen la oportunidad de intentarlo.
por situaciones económicas, el apoyo, prefieren pues empezar a trabajar antes, o sea, dejar la escuela, y no muchos viven las mismas situaciones. Pues sí. ¿Conoces otros jóvenes que tampoco pudieron seguir estudiando? Sí, hay muchos por la zona o que he escuchado yo que sí no han podido seguir. ¿Crees que fue por la misma razón que tú o por otras? Yo creo que las situaciones son muy variadas, lo que se escucha no son las mismas cosas, pero al fin y al cabo son problemas o dificultades. ¿Qué te dicen algunos de ellos? Pues que más que nada el apoyo, a veces de la misma familia. ¿Conoces a otros jóvenes que tampoco pudieron seguir estudiando? ¿Crees que fue por la misma razón que tú? ¿Conoces a otros jóvenes que tampoco pudieron seguir estudiando? ¿Qué te dicen ellos? Sí, conocí por la zona y he escuchado de algunos que también han dejado de estudiar. Pues ellos dicen que pues tienen muchas razones para dejarlo, ¿verdad? A lo mejor la falta de oportunidad desde su familia, a lo mejor económicamente, o no los apoyan, prefieren que trabajen. Si pudieras decir algo al gobierno o a las universidades, ¿qué les dirías sobre los jóvenes que como tú quieren seguir estudiando pero no pueden? Pues que falta más apoyo en ese ámbito porque hay muchos que realmente quieren tener esa oportunidad y no siempre pueden por lo mismo de que las universidades o quedan muy lejos o a veces son demasiado inaccesibles porque si no quedas en una pública y a lo mejor que está muy lejos, debes irte a una particular, pero son demasiado caras. Ok, sí. Gracias por tus respuestas. Te agradezco mucho y esperemos que para tu próximo intento logres entrar a una de las universidades y entonces cumplir tus sueños. Sí, muchas gracias. Tecnologías en la educación. Hoy en día la cultura, la escuela y los medios están súper conectados gracias a las tecnologías. Las TICs han cambiado mucho la forma en que aprendemos, nos relacionamos y hasta participamos en la sociedad. Antes, la escuela era el lugar principal para aprender y transmitir cultura, pero ahora también tenemos el Internet, redes sociales y plataformas virtuales, que son espacios donde se producen y se comparten conocimiento. Esto significa que el valor ya no es solo en el trabajo físico, económico, sino en el saber, en la información y en cómo la usamos. Por eso, la educación tiene un papel súper importante. No solo se trata de dar clases, sino de formar ciudadanos capaces de pensar críticamente, respetar la diversidad y participar activamente en la sociedad. Incluso en un mundo globalizado donde todo es más digital y rápido. Las TICs abren un montón de oportunidades, pero también desafíos. Debemos aprender a cuidar nuestra privacidad, a expresarnos con libertad y a usar estas herramientas para colaborar y construir juntos. En pocas palabras, la escuela y los medios ahora son espacios donde la cultura se produce y se comparte, y donde tenemos que aprender a ser ciudadanos del siglo XXI, participativos, críticos y conscientes de los cambios que trae la tecnología. La educación actual nos ofrece muchas oportunidades gracias a la tecnología y a nuevas formas de aprendizaje, pero todavía enfrentan retos importantes. Garantizar que todos tengan acceso a la educación superior y que se respete y valore la diversidad cultural.